En la introducción, Pilar de la Peña nos muestra un panorama del resumen. Y en este panorama del resumen nos habla acerca de qué es lo que sí es arte, el valor de las obras mismas, el doble significado que tienen, su valor estético, perdón, y valor histórico que tienen. Finaliza Pilar de la Peña hablando de cada una de las épocas, haciendo un compilado de ello, y allí termina la exposición de Pilar de la Peña. Luego, cuando Pilar de la Peña pasa a la Edad Antigua, habla acerca de el arte egipcio, el arte mesopotámico, el arte griego, el arte romano y el arte paleocristiano. Allí, ¿qué es lo que hace Walter, Valeria, Noelia? Nos habla acerca del contexto en que se desenvuelve cada una de estas civilizaciones. Cuando hablamos de la prehistoria, en la prehistoria hay un paso hacia la historia en sí misma, cuando el hombre empieza a organizarse mucho más. Ya no recolectaban, ya no cazaban, sino que lo que hacían era criar animales, acontece la ganadería, y ya no recolectaban, es decir, buscar fruta para conseguirlo, sino la plantaban. Era una familia, era otra familia, más familias, habían conflictos por tierra porque todos estaban allí, se organizan y se vuelven vecinos y civilizaciones. Dos de estos principales son Egipto y Mesopotamia. A veces, nos dice Pilar de la Peña, nos olvidamos de el hombre de antaño, del hombre antiguo, hablando de la prehistoria, porque lo primero que aparece en nuestra cabeza son las pirámides. ¿Por qué razón? Porque es una civilización tan, pero tan peculiar e impactante que va a ser muy relevante para nosotros. Así que pensamos en la Edad Antigua, no pensamos en los en las personas de la caverna, sino pensamos primero en Egipto, pero antes de ellos está el precedente, que es necesario como todo lo demás. ¿Cierto, Noelia? Bien. Luego vimos que en Egipto su pensamiento era sobre todo para seguir existiendo y su arte va con ese énfasis. Las pirámides son con el motivo y el deseo de que se pueda volver a existir y se sigue existiendo. El pensamiento del faraón Dios, del faraón que nos va a ayudar y nos va a guiar en este peregrinar a seguir existiendo, del libro de la muerte, de los jeroglíficos, de las construcciones, se van para seguir existiendo. Estos fueron los egipcios. ¿Y cuál fue el papel de el artista de ese tiempo? Su papel específicamente es el de ayudar mediante sus grabados, sus esculturas, sus cerámicos, a que el alma, el Ka, siga existiendo. Y mientras más bonito sea esto, más fácil iba a ser el seguir existiendo. Hasta aquí está el resumen de Egipto y la prehistoria. Los mesopotámicos. Antes que se me pase. Los mesopotámicos tienen 4 grandes comunidades que llegan a tener el gobierno. Tenemos los sumerios, tenemos los acadios, tenemos los asirios y tenemos los neobabilónicos. Pero se me estaba pasando lo de Egipto. Egipto se divide en 3 tiempos: el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. Cada uno de estos imperios, ahí Pilar de la Peña lo desarrolla de la mejor manera y nos empieza a decir, ¿no?, qué es lo que pasa. Bueno, ahí está todo lo que ya hemos leído, estudiado juntos, hemos hecho nuestras diapositivas, ahí está la mención. El arte en cada una de estas temporadas va a ser bastante acentuado en algo. La arquitectura ya la mencioné, bueno, seguimos con el resumen. Ahora, en el arte mesopotámico no es algo religioso como el egipcio, sino es algo más a la conquista, a nosotros podemos, el rey es la figura de autoridad, pero esto no empezó así de frente, sino que la comunidad de los sumerios llegaron a tener algo similar a los egipcios, así que todas sus construcciones iban en ese sentido. Luego los acadios ya empiezan a mostrar su fuerza, su poder.
empiezan a contar historias sobre sus hazañas. Y esto nos da como consecuencia un arte más propagandístico, es decir, algo que da a conocer lo que hacían constantemente, y era estar en guerra, ganar la guerra, y ellos son los fuertes. Luego nuestros amigos asirios son los primeros en contar mediante sus obras de arte, sobre todo en el grabado. Te contaban de forma secuencial su historia, y esto para los audiovisuales, para la fotografía, para el mundo del cómic, es un hito, porque ahí empieza lo que es la narrativa lineal. Y es muy interesante también esto. Respecto a qué es lo que hace cada uno, recuerden que cada una de estas tiene una ciudad. En el caso de nuestros amigos de Sumeria, tenemos como su capital o lugar de donde se saca el nombre. Si soy de Trujillo me dicen trujillano, si soy de Huanchaco tengo otro nombre, si soy de Chimbote tengo otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo pensaba que los de Tarapoto se les decía los tarapotenses, pero se les dice tarapotinos. En el caso de los sumerios es porque vienen de Sumer, aquí está la ciudad. En el caso de nuestros amigos de los acadios vienen de Akkad, aquí está. Qué bueno que salga en el video. Los de Asiria, los asirios, no son de Asiria, son de Asur. Alucinado, como para no equivocarse. Y finalmente cada uno de estos tiene un énfasis, ya lo mencioné. Aquí lo interesante con nuestros amigos es el Amazú, es algo muy relevante, algo que me encanta, para proteger a sus reyes, para dar miedo, eso es de los asirios. Luego nuestros amigos de Nínive, los neobabilónicos, llegan a hacer construcciones un poquito más ornamentales, usan mucho color, hay mucho policromatismo. Y bueno, hasta allí termina nuestro resumen respecto a estos dos. Regreso al índice donde empieza todo. Ya está prehistoria, el resumen de nuestra amiga Pilar de la Peña, Egipto, Mesopotamia, y ahora viene los caballeros del zodiaco y Grecia, como para recordarlos, Grecia y Roma. Los griegos, a diferencia de Mesopotamia y Egipto, lo que hacen, recordemos por favor niñas, recordemos amigo Walter, le dan énfasis a la divinidad pero centrándola en uno mismo. Egipto construye sus pirámides y todo lo demás para la divinidad, pero siendo ellos divinos y yéndose. Mesopotamia, ellos son los dueños y amos de su tiempo y su espacio, y eso va a influir en los romanos más adelante. Pero los griegos piensan en sus dioses y quieren manifestar la belleza de sus dioses al hacerse ellos divinos, es decir, sus esculturas, sus creaciones y todo lo demás lo van a hacer perfecto y matemáticamente hablando lo más armonioso posible. ¿Por qué razón? Bueno, aquí nos hablan del contexto, de dónde estaban, de las situaciones y lo demás. Y todo esto lo hacían para que puedan conservar su belleza misma, exponer su belleza y esta posición orgullosa que ellos tenían, ¿no? De ser los mejores. Y esto se muestra obviamente en su arte, porque si dices que eres el mejor, tienes que ser el mejor. Mínimo, ¿no? Si voy a decir que soy el mejor, tengo que estar en primer puesto, digo, ¿no? Bueno, si digo que estudio en la academia del profesor Leonardo, tengo que estar en primer puesto. Bueno, sigo. Ahora, los griegos llegan a tener una concepción y posición del arte diferente a los egipcios y a los mesopotámicos, porque los artistas tenían mucha competencia. Todas sus esculturas, todas las construcciones arquitectónicas requerían que cada uno de los pueblitos de los griegos lleguen a tener a sus mejores escultores y arquitectos, porque la ciencia, el conocimiento de ese tiempo era muy competitivo, había mucha chamba para los artistas. En cambio, para nuestros amigos de Egipto, todo era con un solo sentido, el seguir viviendo para siempre. Ese era su único motivo. Y hemos visto también en esta escultura del escriba sentado
que la llegan a ser bastante hermosa, bastante realista. Pero cuando se trataba de endiosar y hablando del faraón y los sacerdotes, pues los hacían lo más inalcanzables posibles, incluso hieráticos. Aquí los griegos hacen lo mismo, de endiosar. Y si tú tenías una marca de nacimiento, pues no te la ponían. Si te faltaba una oreja o tu ojo era más pequeño que el otro ojo, te lo ponían igual. Porque los griegos querían esto. Este era el pensamiento griego. Su arquitectura, recordemos que, bueno, el material y lo demás está de más ahora mismo recordarlo, pero su arquitectura era solamente para contemplarla, no era para habitarla. Oh, bueno, hasta aquí termina esto y nos hablan de su forma de pensar, su arte, bueno, eso ya es bastante corto como para volverlo a leer. Respecto a su escultura y su pintura, también ya lo mencioné, hay cosas que hacer, hay algunas menciones específicas de algunas obras, por aquí están, la cabeza, el torso, el discóbolo de Mirón, una hermosa obra donde hay proporciones igual con el Doríforo. Y ahora pasamos luego a el arte romano y haciendo un recuento que va a estar grabado, porque es necesario ya hacer videos para la cuenta de YouTube de la academia, y esos tienen que pasar los 10 minutos al menos. El arte romano llega a ser una compilación de todo esto. Son influenciados, recuerden, por los egipcios, por los mesopotámicos y por los griegos. Los romanos toman todo lo bueno de todo. ¿Por qué razón? Porque el arte romano lo que va a hacer ya no es hacer construcciones para apreciarlas, o solamente hacer templos para sus dioses, o solamente hacer construcciones para que podamos presumir de nuestros logros, sino que como es una civilización que ha conquistado y es enorme, necesita que todas estas nuevas conquistas estén a su favor. Entonces, todas las construcciones que hacen, y es el punto fuerte de los romanos, bueno, ya sabemos que se plagiaron a los dioses de los griegos, solo que les pusieron sus nombres. Y aquí está el párrafo principal de esto. Aquí está. Esto sí es muy importante, si es que lo pueden memorizar mejor. Y esto va a ser la pregunta del examen para la siguiente. Sus arquitecturas específicas fueron estas. Voy a ir de adelante hacia atrás. Las llamadas domus hicieron muchas viviendas. Sus pilares, sus construcciones le añadieron muros para que estas casas sean habitables. Eso hicieron con lo que ya habían hecho los griegos. Luego tenemos los templos. También hicieron templos, pero ya pasaba menos aire, porque recordemos que los griegos eran puros pilares nada más. Y se apreciaba y se tenía en consideración la estatua del dios, hablando de los griegos. Pero no era para que pueda entrar la gente, sino para que sea ese espacio para el dios específico. Y lo otro es de que la celebración del culto, hablando de los griegos, era desde afuera, no hacia adentro. En los romanos, en cambio, esto cambia. Y la celebración es desde adentro. ¿Y qué pasa? En el bizantino, que vamos a ver en un momento, vamos a notar lo mismo, que se hace la construcción de la basílica y hay un espacio especial para toda la comunidad, porque los romanos se preocupan en la gente. Y repito, tenemos bastante pueblo. ¿Qué necesitamos? El favor del pueblo. Entonces, para que no me hagan golpe de estado, ¿qué hago? Pues meto al estado en mi bolsillo. Y hacia adelante en la Edad Media eso se logra, pues teniendo a la religión como aliado para seguirlos conquistando, no hacia una guerra, sino hacia su mente y su corazón. Tu corazón y tu mente es mío. Y eso es lo que hicieron los romanos con la religión. Bueno. ¿Qué más hicieron? Ya hablé del domus, de los templos. Lo conmemorativo es algo muy bonito para dibujar. Dibujen, chicos, los arcos de triunfo y también hagan las columnas, porque son muy bonitas. Porque encima tienen grabados y esculturas allí en bajo relieve y en alto relieve. Y eso es para que tengan su portafolio.
Las basílicas, bueno, ya lo mencioné también. Lo público y lo lúdico es lo más maravilloso en lo romano, porque es como su marca personal. ¿Por qué razón? Porque su teatro, su anfiteatro y su circo llegan a ser construcciones enormes, que luego en el bizantino y en el arte turco de los arábicos, de los musulmanes, vamos a ver pequeños. Frente a lo romano, los musulmanes hacen construcciones pequeñísimas, ¿ya? Y eso es un dato muy interesante para comparar. Pero todo esto no lo hacen para apreciarlo desde afuera, como los egipcios que hacen animales, bestias enormes, hablando de sus pirámides, sino que nuestros amigos romanos lo van a hacer para toda la gente. Y toda la gente va a estar sentada y va a apreciar todo eso. Recordemos que el circo romano, las peleas, las luchas con lo que son sus caballerías y lo que es, incluso dicen que se llenaba de agua el Coliseo y para eso tenían los acueductos y tenían incluso enfrentamientos de embarcaciones allí mismo en su circo y en su anfiteatro y su teatro. Era algo alucinado, ¿ya? Estar allí hubiese sido una jarana, pero bueno. Lo último que menciono es lo del público, porque hace lo ya mencionado acueductos, las calzadas, es decir, todo estaba pavimentado y la expresión de todos los caminos llevan a Roma no son por ser, sino que realmente se preocuparon en los puentes para que haya más comercio, más platita, mi pana. Y el tributo llegaba rápido, pues, porque una cosa es mandar a tu chasqui y otra cosa es mandarlo en caballo y además el caballo puede ir por buen lugar si es que está todo bien pavimentado. Entonces los romanos fueron muy sabios en todo esto. Triste. Ah, aquí está. Pompeya. La ciudad de Pompeya que fue enterrada por un desastre natural. También lo citan en la película de Loki, digo. ¿No viste la serie de Loki? Ok, bueno, los de la cultura pop lo van a entender bien. Todas sus construcciones, hablando de sus obras más preciadas, fueron conservadas gracias a este fenómeno natural. Los del paleocristiano hubo en vez de un avance, un retroceso. El aporte que hubo fueron las pinturas en las catacumbas y lo último que menciono de esto, en resumen, es la construcción de la basílica. La construcción de la basílica permitió que la arquitectura romana misma pueda tener el desafío de ir diferente a lo griego. ¿Por qué razón? Porque lo griego era para contemplarlo desde afuera y celebrar desde afuera, pero la basílica permitió que las autoridades junto a los feligreses puedan celebrar. Y este es el aporte romano, recuerden, que todo lo hicieron para la gente. Ya anoté el párrafo, ya les he pasado la captura, esto no se les puede pasar. Luego tenemos todo un asunto histórico sobre cómo es que Constantino instituye la fe cristiana como la fe del imperio. Y recuerden que esto fue con un énfasis bastante político. Ya los tenías conquistados y ahora tenías que usar algo más arriba de ti para seguirlos conquistando. Y esto fue el uso de la fe. Lo último que menciono es el tema de la iconografía, que es el hecho de hacer imágenes. Hubo todo un asunto por el tema de la idolatría, lo aceptamos, no lo aceptamos, todo un asunto allí. Pero que tiene que ver con la concepción misma de la forma de pensar de los cristianos. Luego, bueno, ahí buscan las basílicas. Recuerden que todo este énfasis de ilustraciones y lo demás va con respecto a la existencia de Jesús y lo que dicen los evangelios y el Antiguo Testamento y los profetas y lo demás. Y finalmente pasamos a la Edad Media. Resumo esto para no perdernos en el tiempo y el espacio. Va a estar bonito el video. Creo que ya va a durar como media hora. Qué chévere. Y bueno, esto lo hemos estudiado. ¿En cuánto tiempo, Noelia? ¿10 horas? ¿Llevamos estudiando esto? ¿10 horas? ¿15 horas? Todo el tiempo hasta ahora, hija. ¿Cuánto tiempo vamos en esto? Como unas 2 semanas. Y 2, 3, 6 horas, 2 semanas, 12. Aproximadamente 20 horas.
porque incluyendo las maratones de los viernes, que hacemos 2-3 horas, 20 horas aproximadamente, resumido en media hora, vaya. Muy bien, pero lo bueno es que nosotros le estamos aprendiendo XD. Y el audiovisual no tiene todo. Como cuando ves el tráiler de la película, pero no vas a ver la película. XD, tienes 2 horas resumido en 2 minutos. Bueno. Ya vimos la antigua, la prehistoria, el paleocristiano, que va a ser la introducción a lo que va a venir, y aquí en la Edad Media recordemos que históricamente algunos de la posición similar a la de Noelia va a decir que se ha perdido el tiempo, lo mismo que se dice respecto al paleocristiano, pero es una oportunidad para poder ver lo mal y lo malo que pasó, para apreciarlo, porque recordemos que el Renacimiento acontece en la Edad Media, muy importante recordarlo. La Edad Moderna tiene como gran movimiento el Renacimiento. ¿Y el Renacimiento qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿saben qué? Ustedes han retrocedido porque no han tomado lo egipcio, lo mesopotámico, lo griego y lo romano. Es como si hubiesen usado lo prehistórico en sus artes, y es cierto, así es el tipo de arte. No es tan volumétrico como se ha logrado hasta Roma, y lo que pasó con Pompeya es evidencia de eso. ¿Y qué es lo que hace el Renacimiento? Gente que tenía fichas y tenía de su lado, escuchen bien, a los líderes religiosos, llegan a tener capital, dinero, platita, para poder crear de forma libre. Luego acontecen algunas personas muy relevantes que van a conocer, vamos a leer de eso ya a partir de la siguiente semana, que van a financiarlos, porque hacer arte cuesta. Y no tener, y estarte preocupando en la plata para hacer arte, pues no se podía. Entonces, en este tiempo de la Edad Moderna hay financiamiento para los artistas. Leonardo da Vinci tiene plata, y ¿qué es lo que hace? Se encuentra con algunas cosas de la antigüedad. Ahí hay otras personas como Rafael, como Miguel Ángel, y yo sé que suenan las tortugas ninjas mutantes, pero se copiaron de ellos, digo, ¿no? El nombre es por ellos. Entonces, hay un puente de la Edad Moderna hacia atrás, pero hay financiamiento y plata del tiempo de la Edad Media. Y todo el dinero que acontece en este tiempo, todo el producto de las guerras, sí, ténganlo muy en cuenta, todos los beneficios de haber conquistado, todo lo que acontece en la ruta de la seda, va a permitir que finalmente haya dinero para poder hacer construcciones sumamente hermosas. Y esto nos da pase a la Edad Moderna. Ahora vamos a pasar a el bizantino, el islámico, el románico y el gótico. De momento vamos a resumir el bizantino y el islámico para ya terminarlo y pasar a los 2 siguientes temas. Hasta aquí todo bien, Valeria, todo bien, Noelia, todo bien, Walter. Ok, ¿algún comentario sobre el resumen? ¿Alguna pregunta sobre el mismo? Tengo que leer. Sí, porque esta solamente es la puntita del iceberg y la parte bonita de que te lo digan todo, ¿no? Pero se supone que todo, Noelia, Valeria, Walter, ustedes quieren ser artistas, por tanto tienen la obligación, y escuchen bien, de subir el nivel del arte. Y lo digo, y mientras hablo muevo mi mano hacia arriba porque Walter me está viendo aquí. No hay mejor forma que darle relevancia a tu trabajo siendo un artista de la Edad Moderna. Un momento, ¿por qué tengo que ser un artista de la Edad Moderna? Porque los artistas de la Edad Moderna le dicen a la iglesia, iglesia, ya no quiero tu plata, quiero ganarme mi posición. ¿Y cómo se ganaron su posición? Siendo inventores, siendo personas eruditas, sabiendo muchas cosas. Pero ahora los artistas de ahora los mandan a leer, a exponer, y todo es Wikipedia, todo es copia y pega, todo es flojera y pereza. Pero ustedes no queremos que sean así, sino sean realmente artistas modernos, con una concepción de que puedan enfrentarse, hablar, dialogar, argumentar frente a cualquier profesional, siendo artistas completos. Y yo sé que
¿Qué, profesor? Pero si yo vine aquí porque me gusta dibujar. Es cierto, pero si quieren tener plata de verdad como artistas, si quieren vivir del arte y quieren ir a otros países, tienen que conocer todo esto incluso en inglés. Poder hablar de la historia del arte en inglés les va a llevar a una posición social mucho mejor. Van a tener más dinero para que puedan hacer más arte. Yo creo que Dale, Walter. Yo creo que el arte también está bien visto en Rusia porque por mucho tiempo han estado muy oprimidos y ellos han tratado de buscar el arte por donde sea y creo que les dan bastante valor, al menos a los artistas allá, solo que su situación política actual es Siempre va a pasar esto, claro. Walter. Y fíjate en las películas que ahora hay. Si no has visto películas, empieza a mirarlas, las actuales. ¿Por qué razón? Porque están poniendo al arte como relevante en todas las culturas. Ciencia ficción a mí me encanta, porque siempre hay posibilidades de crear arte. Valeria, Noelia, ustedes que quieren ir al punto de la pintura y quieren crear ambientes y atmósferas. En el caso tuyo, crear música. En mi caso, el seguir aprendiendo la esencia de las cosas para seguirlas enseñando, que esa es mi búsqueda personal. Todo esto se va a ver en todas las sociedades y el arte mismo o va a ser propaganda en contra o propaganda a favor de la cultura. Y los artistas que te dan libertad de pensar y de crear son los que te van a ayudar a poder seguir viviendo en paz contigo mismo y con tu existencia. Y es algo muy filosófico, ¿ya? Idealista, pero esto es arte. Si Leonardo da Vinci, si Miguel Ángel, si Rafael, si Donatello no hubiesen usado los referentes de Roma y de Grecia, pues seguiríamos con una gran dictadura mental y no se hubiesen desarrollado además las otras ciencias, porque recordemos que todo lo acaparaba la iglesia, que lo hicieron con buena intención y mala intención también. La fe es otro tema, pero el hecho de darle libertad al hombre, permitirle pensar y sobre todo permitirle dar cosas a favor del hombre, es la mayor de las libertades. Y aquí nuestros amigos del tiempo del bizantino llegan a tener una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tienen ellos? Le dicen a Roma, ¿sabes qué, Roma? Chaito, nos vamos a otro pueblo. Es por eso que se van a Bizancio. Luego renombran este pueblo como como Constantinopla, ¿sí? Y el bizantino es sinónimo de Constantinopla, recuerden, el arte bizantino es... y ahora, ¿en qué se diferencian de la basílica? De que su construcción, porque en arquitectura tienen su aporte, sus naves y su cúpula son hermosísimas. Tú levantas la vista y ves que toda la construcción tiene como si fuese un planeta encima. En cambio, la basílica es todo así a lo griego y romano, todo rectangular, grande y una bóveda pequeñita. Imaginen un reloj en una torre, ¿ya? Pensemos en la Catedral de Trujillo. Tienen la parte de la cúpula, pero imaginen que estuviese en el centro de esa cuadra y toda su construcción fuese la cuadra y en el medio esa cúpula. Así era la construcción romana. Pero imaginen ahora que toda esa cuadra tiene una cúpula enorme, como si fuesen estas construcciones de Rusia, así enorme, 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 y tú levantas la vista y ves cómo entra la luz y ves cada uno de estos vidriales y las pinturas y todo lo demás. Tú levantas la vista y ves el arte en todas partes, XD. Alucinado realmente. Y este es el aporte que hace la arquitectura bizantina a diferencia de las construcciones romanas. Continúo. El otro aporte que tienen los bizantinos, porque nos van a hablar aquí Pilar de la Peña, muy linda ella, muy preciosa, nos va a mencionar, nos va a explicar como si nosotros fuésemos a estudiar arquitectura, linda ella. Va a hablar de la pintura, que aquí va a haber énfasis, hay un roche, recuerden, van a querer siempre ser conservadores los de Occidente, que es la iglesia romana, pero los orientales, que son conservadores, van a querer hacer otras cosas, porque van a ser influidos por otras ciudades. Recordemos que están en ciudad pagana,
con influencia de otras culturas, algo así a lo helenístico. Recordemos que y es lo que no mencioné anteriormente, los griegos tienen tres etapas: el arcaico, el clásico y el helenístico. En el arcaico se ve su influencia de los mesopotámicos y los egipcios. En el tiempo del clásico, ellos se buscan a sí mismos y hacen las proporciones y todo lo demás que ya sabemos. Pero para el tiempo del helenístico van a haber pueblos cercanos. Y hay ciudades muy especiales que se juntan por allí. Y estas también se van a volver a mencionar por aquí. Se va a hablar de Damasco, se va a hablar de Constantinopla mismo, se va a hablar de otras ciudades que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero que la vamos a repasar luego. Teclado. Bueno, vamos hacia adelante. Bien, ahora hacia atrás, arquitectura, pintura. Ok, adelante otra vez. Listo, arquitectura ya la mencioné. Ok, aquí está el Cristo que hace un momento me equivoqué respecto al tiempo, necesito repasarlo siempre. Y es el Cristo de Pantocrator. Su Cristo es bien chévere, bien buena onda. Tanto así que te mira como padrastro, pero como padrastro malo. Esos que son medio detestables porque es el Dios de la ira, el Dios del juicio. Y lo tienen en esta tan hermosa y perfecta cúpula que te lleva al universo y a pensar que Dios ha sido tan bueno contigo que te ha dado el cielo completo. Pero, ironías de la vida, ¿no? Valeria, Noelia y Walter. Su Cristo ilustrado tiene cara de padrastro. Tienes lo precioso a la mano, pero con un Dios pensado de esa forma. Es bien chévere esa ironía. Chévere, alucinado. Dale. Y da miedo, ¿no? Mira. Sí, da miedo. Bueno, luego, otro énfasis. Gracias, Noelia. Otro énfasis, aparte de la arquitectura, recuerden que los bizantinos van a hacer cúpulas enormes y preciosas para poder apreciar el cielo y el universo. Eso es lo que hicieron los bizantinos a diferencia de los romanos. Ya cité lo de las construcciones y hablando de aquí mismo, de Trujillo y su catedral. Luego vemos que tienen su aporte en la pintura con su Cristo, que recordemos que ellos no han seguido las tradiciones anteriores porque las consideran paganas. No quieren tomar eso porque, por favor, estos son ensimismados, estos son muy humanistas, estos hombres no son arrepentidos, el pensamiento de la iglesia. Entonces, como no nos conviene su forma de pensar, no voy a tomar su arte porque su arte es cochino, su arte es pecaminoso. Y sus aportes van muy atrasados por esa razón. Pero eso sí, recuerden esto que es de la historia universal y me encanta, lo he visto en teología, lo he visto en filosofía, lo he visto en psicología, ¿ya? El arte, la cultura y la ciencia se va a seguir desarrollando y parece mentira, pero las tribus actuales existentes en las diferentes partes del planeta van a ir a desarrollarse naturalmente. Y el arte se va a desarrollar naturalmente también a través de la iglesia. Se va a desarrollar y van a tener logros y van a volver al realismo, a las proporciones y lo demás, sin usar tanto a los griegos y romanos y mesopotámicos y egipcios. Pero lo van a lograr. Pero ¿qué es lo que hace el Renacimiento? Hablando ya de la Edad Moderna, va a potenciar lo que ya se estaba logrando en la Edad Media usando lo anterior. Y eso hace que el Renacimiento, ¡puf! Y encima que la iglesia tenía harta plata, pues mejor todavía, porque hay financiamiento. Aunque hay algunos problemas entre los papas y los artistas, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, ya la otra semana. Ahora, el otro aporte de la iglesia de Bizancio, recordemos que también el otro nombre es Constantinopla, son los íconos y las imágenes. Y su pensamiento, y por eso me fui tan lejos, era el de no ser idólatras. Pero ya los de Oriente tuvieron más apertura y dijeron, mira, no es idolatría, es educación. Recordemos que la iglesia ha
evitado que la gente lea la Biblia en su idioma natural, porque la hacían en latín. Con esta limitación que lo hicieron, oh, animales, bestias que son nuestros borregos, y nosotros les decimos lo que dice la Biblia. ¿Saben qué? En esto deben de crear. Como no saben leer ni escribir y son pobres, por favor, vean estas imágenes. Miren, aquí están las enseñanzas bíblicas. No necesitan nada más que esto, animales y bestias. Llegó a tener esta parte de las imágenes sagradas una función didáctica, educativa, pero en la creencia de la iglesia. Ese fue el aporte de la iglesia de Bizancio. Bien, continuamos. Bueno, aquí ya vamos al otro tema, que sería el arte islámico. Y el arte islámico tiene que ver con toda la concepción de Arabia, del profeta Mahoma, la revelación que recibió, todo lo que había hecho. Ya acontece el tema de los pensamientos mismos. Esto es no el otro lado del cristianismo, diría, sino es otra forma de pensar de las tantas culturas que existen. Porque al final, cada forma, cada estilo llega a convertirse en arte. Y los artistas no debemos de ser juiciosos. Más bien, si tú crees en algo, a ver, enséñame cuál es su arte, cuál es su aporte. Ah, qué chévere, porque sus colores, sus arquitecturas, sus formas son un aporte para todos. Los musulmanes, los orientales, los chinos, coreanos, japoneses, que son del mismo lado pero son diferentes, pues nos van a ayudar. Los rusos, los europeos, ya estamos hablando mucho de Europa, los de las islas, de las Filipinas, cada uno, las comunidades en África, cada una de las comunidades va a tener un aporte. Y los artistas hacia adelante van a decir, y este es el arte moderno, este es el verdadero arte moderno. Bueno, estamos en la edad moderna del arte. Pero hablar del arte moderno es hablar del arte contemporáneo. No sé qué hito están siguiendo ahora, porque históricamente, recuerda Noelia, Valeria y Walter, tenemos la prehistoria, tenemos la historia antigua, la historia media, la historia moderna, y luego tenemos la parte contemporánea. Pero hacia adelante todavía no saben si decir postmoderno, no saben si decir postcontemporáneo. Están filosofando mucho y sobre todo perdiendo el tiempo la gente en TikTok y redes sociales. En eso está ahorita la gente, así que no hay una concepción específica. Creo que sería bueno hablar del tiempo de las IA. XD. Sí, hijita. Pues hay que investigar, porque hay muchas concepciones, hija, pero al final no se deciden. Incluso en la música, ya que Walter está aquí y a ti te interesa también, se habla de la música arcaica, antigua, se habla de la música clásica, que tiene que ver con estos movimientos también. Ya vamos a ver el puente. La historia de la música es alucinado. Un maestro que me enseñó guitarra de Arequipa, muy bueno en ello. Mitsue Coviños, excelente el maestro. Se manejaba todo esto y yo dije, este profesor parece que ha estudiado historia del arte, digo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él fue el que hizo con el Ministerio de Cultura una exposición sobre la historia de la música en el Perú. Y empezó desde la prehistoria hasta la música en el Perú. ¿Te imaginas ese manejo de bandas y álbumes y producciones? Bueno, seguimos. Ahora mismo tenemos en la música la antigua, la clásica, luego viene la moderna, la contemporánea se dice. En Arequipa hay una escuela que se llama la Escuela de Arte Contemporáneo. Y dice el arte contemporáneo en música que ahora se combina lo clásico, lo anterior con las tribus y sonoridades específicas de las comunidades. Entonces, ¿tu música contemporánea qué es? Combinar la música clásica y los patrones 4/4, ¿sí? Y las armonías habituales con esas peculiaridades de las tribus que llegan a tener microtonos y semitonos específicos y escalas específicas. Entonces, ¿qué es lo que ahora vende? Hacer tu remix y tu mix con los sonidos de sintetizadores nuevos, con los sonidos específicos de otras culturas y también de, ¿qué cosa? Las particularidades de los estilos musicales.
Esta es tu música contemporánea. Pero para el arte contemporáneo, hablando de dibujo y pintura, es otra cosa. Esos son los ismos. Recordemos, voy al índice para no perdernos mucho, ¿ya? Porque perdidos de seguro que estamos. Solamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Irnos al índice. Eso tenemos que hacer. La antigua, la media, la moderna. Recuerden que aquí acontece el Renacimiento. Se van a hablar de países en donde acontece el Renacimiento, sobre todo europeos. Luego de estos países europeos, seguimos en Europa, pero nos vamos a lo que son los ismos. Y acontece, en la contemporánea hicimos el paralelo con la música, ¿cierto? El romanticismo, clasicismo, realismo, impresionismo, postimpresionismo, neoimpresionismo y modernismo. Esto lo hemos venido haciendo aquí en la academia por las mañanas, dibujando algunas obras y hablando sobre eso, ¿cierto, Noelia? Bien. Con eso también en Lima hablaba con Valeria. Ahora, luego de esto viene el siglo XX, ya hemos pasado. Atentos. Todo esto de la Edad Media termina en el siglo XIV, acontece el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y luego en el XIX, siglo XIX, actual, en este tiempito nada más, hace 2 siglos, viene la contemporánea, que sigue hasta el siglo XX, y voy a criticar un poco de la educación en el Perú también, en un ratito, permítanme, denme la apertura.